En este vídeo vengo a hablaros de 6 batidos de proteínas caseros, vais a ver que son muy fáciles de preparar, que nos van a ayudar a ganar, a aumentar nuestra masa muscular. Algo especialmente importante, ya seas un deportista o ya seas una persona que esté recuperándose de algún proceso convaleciente, alguna enfermedad grave que te haya mantenido postrado durante mucho tiempo y que te exija, por lo tanto, una recuperación rápida de la musculatura que previamente a este proceso tenías. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Antes de empezar a comentarte los distintos batidos, debo decirte que la clave siempre para aumentar nuestra masa muscular es intentar convertir la mayor cantidad posible de grasa en músculo. Esto parece obvio, pero a veces nos olvidamos. Y la clave siempre es tener un aporte extra de proteína en la alimentación. A mayor cantidad de proteína conseguiremos que mayor cantidad de tejido graso, de grasa en general y de la proteína que aportemos se nos vaya a convertir en tejido muscular. El primero de los batidos que vamos a analizar que te puede servir para incrementar tu masa muscular es el batido de plátano. El plátano de entrada es una fruta que nos aporta muchas sales minerales, entre ellas sobre todo potasio, que facilita la conducción nerviosa, la desaparición de calambres, etc., pero al mismo tiempo hidratos de carbono de fácil asimilación que nos evitan la aparición de las temidas agujetas. Es un aporte rápido y reparador de glucosa. Pero este plátano, para que nos sea más efectivo a la hora de generar masa muscular, deberemos añadirle lo siguiente. Por ejemplo, si empezamos cogiendo 2 plátanos, que esto ya te estoy dando la receta de este batido, a estos 2 plátanos deberemos añadir medio litro de leche, a ser posible leche desnatada, y al mismo tiempo 3 cucharadas de avena y 5 huevos. Cuando digo 5 huevos me refiero a 3 yemas y 5 claras, es decir, que a 2 huevos les eliminaremos las yemas, porque si no estaríamos dando un aporte excesivo de ácido graso. Pero incluimos 2 yemas porque nos interesa en este tipo de batidos también tener un aporte óptimo de lecitina. Todos estos componentes básicamente los pones en una batidora, en una licuadora, y después de haber realizado un ejercicio físico o, como si te comentaba al principio, si te estás recuperando de un proceso convaleciente, pues te va a ayudar a recuperar, a ganar en menos espacio de tiempo esa masa muscular que estás buscando o que necesitas si eres o has sido una persona enferma. El segundo batido que ayuda a recuperar masa muscular es el batido de chocolate y almendras. Y vas a ver que es sencillísimo y muy reparador del tejido muscular. Básicamente se trata de que pongas por un lado una taza de leche deslactosada, suero de proteína sabor chocolate, porque ya que estamos hablando de chocolate va a ser interesante que mantengamos ese sabor. Ahí ya te dejo a tu gusto, 1 o 2 cucharadas sería más que suficiente, y medio brownie de chocolate y almendras. Medio brownie que nos dé un aporte de hidratos de carbono, de un poquito de grasa con la almendra y del chocolate también como aporte calórico a base de hidratos de carbono. Esto nos consigue un batido energético, pero al mismo tiempo muy reparador de la masa muscular, muy promotor de la ganancia de músculo por el aporte que le estamos dando de suero proteico de sabor chocolate en este caso. Otro batido que nos ayuda en poco tiempo a ganar masa muscular es el batido de avena. Es uno de los preferidos sobre todo por deportistas de élite. Este batido va a llevar en su composición los siguientes compuestos. Por una parte, medio litro de leche desnatada, 60 gramos de avena en copos, 2 cucharadas de proteína de soja, 15 gramos de germen de trigo y 1 cucharada de miel.
Todo esto lo ponemos en la batidora y lo batimos hasta conseguir una textura cremosa y fácil de tomar. Ya te digo, es uno de los batidos que compagina un nivel óptimo de hidratos de carbono con la proteína suficiente y necesaria para ganar masa muscular en poco tiempo. Otro batido que tiene este mismo efecto es el batido de nueces. Para prepararos un batido de nueces que incremente vuestra masa muscular, necesitaréis 355 mililitros de leche deslactosada, medio vaso de agua, un yogur bajo en grasa, 3 claras de huevo cocidas, 50 gramos de nueces y un plátano. Todo esto metido en una batidora y batido hasta conseguir la textura adecuada. Puedes jugar añadiendo un poquito más o un poquito menos de agua para que tengas algo que te sea más agradable a la hora de tomar en cuanto a su textura. En cuanto al sabor, ya te digo que es un batido exquisito. Otro batido muy adecuado es el batido de melocotón o, como decís en América, de durazno. Es lo mismo. Si oís durazno o melocotón, nos estamos refiriendo a la misma fruta. ¿Y cómo se prepara un batido proteico a base de melocotón? Pues vais a necesitar lo siguiente. En primer lugar, 2 tazas de melocotones troceados, un cuarto de taza de yogur desnatado, media taza de zumo de naranja que nos garantice un aporte óptimo de vitamina C y 4 cucharaditas de suero de leche de vainilla. Todo esto, como anteriormente, lo metemos en una batidora, lo batimos hasta conseguir la textura adecuada y fácil de tomar después de realizar un ejercicio o como merienda, por ejemplo, en personas que necesitan recuperar en poco tiempo la masa muscular después de un proceso patológico. Y por último tenemos el batido de huevo. Este es el famoso batido que habréis visto seguramente en la primera película de la serie Rocky. Eso que por las mañanas se levantaba y antes de hacer ejercicio se tomaba un batido de huevo. Pues este es similar, aunque respetando mejor que en la película las proporciones adecuadas para ganar masa muscular. ¿Qué componentes necesitaréis para hacer este batido? Pues es muy sencillo. Por una parte, 1 litro de leche, puede ser leche normal, leche entera, 3 claras de huevo, 3 cucharadas de avena y un plátano o banana. Todo esto batido y tomado pues justo después de hacer el ejercicio, no antes, porque no recuperaremos tanta masa muscular. Ahí es otro pequeño error que tiene la película. Este batido, ya os digo, el plátano nos aporta hidratos de carbono de liberación lenta, tenemos otras fuentes de hidrato de carbono y gran cantidad de proteína, una proteína que nos ayudará a la construcción adecuada de tejido muscular. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho.